No todos los imperios se hunden bajo el fuego enemigo. Algunos se resquebrajan desde adentro, por voces que se negaron a obedecer. Imagina el caos, el rugido de los marineros alzándose contra sus superiores, tomando el control de colosales naves en alta mar. Esos momentos de rebelión no solo desafiaron la autoridad establecida, sino que también cambiaron el curso de la historia naval para siempre. A lo largo de los siglos, las flotas han sido el corazón de las grandes potencias, proyectando su poder a través de los océanos. Sin embargo, en ocasiones, los hombres que tripulan estas naves deciden que ya basta. Desde el inquietante motín del Bounty en el siglo XVIII hasta las revueltas que estremecieron a la Marina rusa en el siglo XX, estos actos de desafío no solo sacudieron los cimientos de los imperios, sino que también inspiraron cambios sociales y políticos que se sintieron mucho más allá de las aguas. En este video vamos a explorar 6 motines que sacudieron a imperios navales enteros. Te llevaré a través de cada uno de estos fascinantes episodios, revelándote cómo y por qué ocurrieron, y el impacto que tuvieron en sus respectivas épocas. Desde la rebelión del Bounty, pasando por la revuelta de Kronstadt, hasta el amotinamiento en el acorazado Potemkin, cada historia es una lección de valentía, desesperación y, en algunos casos, de triunfo. Así que prepárate para embarcarte en un viaje a través de la historia naval más rebelde y sorprendente. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de historia y aventuras. Zarpemos juntos en esta travesía. ¿El motín del HMS Bounty fue heroísmo o traición? Cuando la disciplina se transforma en tiranía, el océano se convierte en escenario de juicio. A finales del siglo XVIII, el HMS Bounty, un barco de la Marina Real Británica, zarpó con la misión de recolectar plantas de fruta del pan en Tahití y transportarlas al Caribe. Bajo el mando del capitán William Bligh, un oficial conocido por su rigurosa disciplina, la tripulación enfrentaba un viaje agotador y estricto. La tensión a bordo comenzó a escalar rápidamente. Bligh, firme en su autoridad, imponía castigos severos por el más mínimo desacato. Los marineros, exhaustos y descontentos, veían en su capitán no solo a un líder, sino a un tirano. Fletcher Christian, el segundo al mando, se convirtió en el portavoz del descontento colectivo. La distancia entre Bligh y su tripulación crecía, alimentada por la percepción de injusticia y el trato deshumanizante. En una madrugada del 28 de abril de 1789, el motín se desató. Christian lideró a un grupo de marineros que, hartos de la opresión, tomaron el control del Bounty. Bligh y 18 leales fueron abandonados en un bote salvavidas en medio del océano, mientras los amotinados navegaban hacia un futuro incierto. Las consecuencias fueron profundas. Bligh, en un acto de asombroso valor y pericia, logró llegar a salvo a Timor tras un épico viaje de más de 6.000 kilómetros. Los amotinados, por su parte, se refugiaron en la remota isla de Pitcairn, donde intentaron construir una nueva vida alejados del alcance británico. Este episodio se convirtió en símbolo de resistencia y desafío ante la autoridad opresiva. La imagen del motín del Bounty ha perdurado en la cultura popular, evocando preguntas sobre heroísmo y traición, y recordándonos que incluso en las aguas más tranquilas, el deseo de libertad puede desencadenar tormentas. Y no fue solo la Marina británica la que vio su autoridad desmoronarse en pleno mar. La revuelta del acorazado Potemkin fue el detonante de una revolución. En 1905, no fueron tiros los que sacudieron el imperio ruso, fue la negativa a comer carne podrida. En medio de la Rusia czarista, donde la opresión y la pobreza dominaban, estalló un evento que resonaría en todo el mundo.
El acorazado Potemkin, un símbolo del poder naval del zar, se convirtió en el epicentro de una rebelión que desafiaba el orden establecido. Las condiciones a bordo del Potemkin eran insoportables. Los marineros vivían en un ambiente de extrema tensión, con comida en condiciones deplorables que incluía carne infestada de gusanos. Esta situación, combinada con el trato abusivo por parte de los oficiales, fue la chispa que encendió la revuelta. Liderados por un grupo de valientes, los marineros se negaron a obedecer órdenes, desafiando la autoridad de sus superiores. La respuesta de los oficiales fue brutal. Intentaron reprimir la insubordinación con amenazas de castigo severo e incluso con violencia. Sin embargo, la determinación de los marineros era inquebrantable. En un acto de desesperación y valentía, tomaron el control del acorazado, eliminando a los oficiales que se oponían a su causa. La noticia de la revuelta en el Potemkin se propagó rápidamente por toda Rusia y Europa, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra el régimen opresivo del zar. En un momento en que el cambio parecía imposible, los marineros del Potemkin inspiraron a miles a levantarse y luchar por sus derechos y su libertad. Este motín no solo tuvo repercusiones inmediatas en la política rusa, sino que también dejó una marca indeleble en la historia como un símbolo revolucionario. La valentía de estos marineros mostró al mundo que incluso los más oprimidos podían desafiar al poder establecido, encendiendo una chispa de esperanza y cambio que seguiría creciendo en los años venideros. Y cuando la revuelta comienza dentro de un imperio que domina los mares, las consecuencias son aún más devastadoras. La revuelta de Spithead expuso a un imperio al borde del colapso. A veces el motín no es un grito de guerra, sino una súplica por dignidad. A finales del siglo XVIII, la Marina Real Británica se erguía como la columna vertebral del vasto imperio británico. Barcos imponentes surcaban los mares, pero debajo de sus majestuosas velas, los marineros enfrentaban condiciones deplorables. Apretujados en embarcaciones insalubres, con comida insuficiente y salarios que no se ajustaban al costo de vida, estos hombres llegaron al límite de su resistencia. En 1797, los marineros de la flota anclada en Spithead decidieron que era hora de alzarse, no con armas, sino con una firmeza colectiva que exigía ser escuchada. Sus demandas eran básicas pero vitales: mejores salarios, alimentos de calidad y un trato humano. En lugar de recurrir a la violencia, organizaron un motín pacífico que sorprendió tanto a sus oficiales como al almirantado. Las negociaciones comenzaron, y con ellas, la tensión se apoderó del gobierno británico. En una época en que los ecos de la Revolución Francesa resonaban con fuerza, el temor a una rebelión armada era palpable. Sin embargo, los marineros de Spithead permanecieron firmes en su causa, demostrando un nivel de organización y unidad que desafiaba las expectativas. El impacto del levantamiento de Spithead en la jerarquía naval británica fue profundo. Por primera vez, los oficiales se vieron obligados a confrontar las realidades de sus hombres, reconociendo que la disciplina y el orden dependían tanto del respeto como de la autoridad. Este motín, aunque pacífico, estremeció las bases de un imperio y dejó una marca indeleble en la historia naval. El legado de Spithead es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza de una flota reside en la equidad y la justicia para aquellos que la componen. Ya en otros casos, el mar se llenó de pólvora y venganza. ¿Fue el motín de Kiel el comienzo del fin para el imperio alemán? Un imperio armado hasta los dientes se derrumbó ante marineros que se negaron a morir en vano. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el imperio alemán estaba al borde del colapso. A pesar de los esfuerzos bélicos, la situación era insostenible y el descontento crecía no solo entre la población,
sino también dentro de las Fuerzas Armadas. La orden de sacar la flota al combate parecía una sentencia de muerte para muchos marineros que veían el sacrificio como inútil ante una guerra perdida. La chispa que encendió el motín ocurrió a finales de octubre, cuando los marineros de Kiel, un importante puerto naval, se negaron a obedecer la orden de zarpar hacia una batalla que consideraban suicida. Este acto de desafío se convirtió rápidamente en un levantamiento abierto. El motín no tardó en propagarse a tierra firme, donde trabajadores y soldados se unieron a la causa, exigiendo mejores condiciones y un cambio en el gobierno. La rebelión se extendió como un incendio, avivando el descontento generalizado contra la monarquía. El efecto dominó del motín de Kiel fue devastador para la monarquía alemana. La presión popular creció tanto que el Kaiser Guillermo II se vio obligado a abdicar. En cuestión de días, el antiguo régimen se desmoronó, llevando a la proclamación de la República de Weimar el 9 de noviembre de 1918. La caída de la monarquía marcó un nuevo capítulo en la historia de Alemania. Los marineros, que inicialmente solo querían evitar una muerte segura, se encontraron en el centro de un cambio político monumental. Su papel en el nuevo escenario político fue crucial, demostrando que el poder de las masas podía cambiar el curso de la historia. En el colapso del Imperio alemán, los marineros de Kiel no solo se rebelaron contra sus superiores, sino que también ayudaron a forjar un nuevo futuro para su nación. Pero no todos los motines nacieron de la guerra. Algunos nacieron de la esclavitud. La rebelión de la Amistad fue una fuga o una declaración de guerra. En el Combés de la Amistad, el silencio fue roto por una libertad conquistada a la fuerza. En el siglo XIX, el tráfico transatlántico de esclavos era un negocio brutal, moviendo miles de personas desde África hacia América, despojadas de su humanidad y reducidas a mercancías. El Amistad era uno de esos navíos, transportando a 53 africanos que habían sido capturados y vendidos como esclavos en Cuba. Sin embargo, el destino de este barco cambiaría el curso de la historia. Una noche de 1839, liderados por Joseph Zinqué, los esclavizados desafiaron sus cadenas y se levantaron en armas. Con una valentía inquebrantable, tomaron el control de la Amistad, matando a parte de la tripulación y exigiendo ser llevados de regreso a su tierra natal. Sin embargo, los navegantes sobrevivientes engañaron a los amotinados, dirigiendo el barco hacia el norte, hasta que finalmente fue capturado por un buque de la Marina de los Estados Unidos. El juicio que siguió en los Estados Unidos fue un evento sin precedentes. Enfrentados a la posibilidad de ser devueltos a la esclavitud, los africanos de la Amistad encontraron aliados en abolicionistas y abogados que llevaron su caso hasta la Corte Suprema. En un fallo histórico, la Corte determinó que los amotinados eran personas libres y no propiedad, reconociendo su derecho a luchar por su libertad. Este caso tuvo profundas implicaciones legales y sociales, cuestionando la moralidad del sistema esclavista y fortaleciendo el movimiento abolicionista. La revuelta de la Amistad se convirtió en un símbolo de resistencia y un llamado a la acción en la lucha por los derechos civiles. A través de su valentía, estos hombres no solo declararon su propia guerra contra la opresión, sino que encendieron una chispa de esperanza que resonaría a lo largo de los años. Y cuando la disciplina ciega reemplaza el mando, incluso una flota legendaria puede desintegrarse. La rebelión del USS Somers reveló debilidad o prevención. En el Somers, el miedo de un motín provocó una justicia más rápida que el cañón. A bordo del navío estadounidense, el ambiente era tenso y cargado de sospechas. La tripulación, compuesta principalmente por jóvenes inexpertos, sentía incertidumbre y temor mientras surcaban las aguas del Atlántico en 1842.
Los rumores de una posible conspiración para tomar el control del barco se esparcieron como pólvora, sembrando el caos en cada rincón del buque. El comandante Alexander Slidell Mackenzie, un hombre conocido por su estricta disciplina, enfrentó un dilema crítico. Ante la sospecha de un motín liderado por el joven marinero Philip Spencer, junto con otros 2 tripulantes, Mackenzie decidió actuar con rapidez y mano dura. En un juicio sumario a bordo, sin las debidas garantías legales, tomó la drástica decisión de ejecutar a los supuestos conspiradores. La sentencia se llevó a cabo en alta mar, dejando a la tripulación en un estado de shock y consternación. La noticia de la ejecución sumaria llegó rápidamente a los Estados Unidos, desencadenando una ola de controversia que sacudió a la nación. La opinión pública se dividió. Algunos veían a Mackenzie como un héroe que había prevenido un desastre, mientras que otros lo consideraban un tirano que había abusado de su poder. El caso llegó hasta el Congreso, donde se debatió la legitimidad de sus acciones y se cuestionó el estado de preparación y disciplina de la Marina estadounidense. Este incidente marcó un punto de inflexión crucial y destacó la necesidad de una formación más rigurosa para los oficiales navales. Así, la sensación de vulnerabilidad y la búsqueda de una mejor estructura educativa llevaron a la creación de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1845. La rebelión del USS Somers dejó una huella indeleble en la historia naval, recordándonos que el temor y la desconfianza pueden desencadenar decisiones que cambian el curso de los acontecimientos. Ahora que hemos cruzado los mares agitados de la insubordinación, ¿qué podemos aprender de estos episodios? ¿Qué tienen en común estos motines y qué los separa? En el Somers, el miedo de un motín provocó una justicia más rápida que el cañón. En 1842, el USS Somers surcaba las aguas del Atlántico en lo que parecía ser una misión rutinaria. Sin embargo, el ambiente a bordo del barco estaba cargado de sospechas y tensiones. Rumores de una conspiración para tomar el control del navío comenzaron a circular entre la tripulación, sembrando incertidumbre y miedo en cada rincón del barco. El comandante Alexander Slidell Mackenzie, al mando de la embarcación, enfrentó una situación crítica. Consciente de los rumores y temeroso de un posible motín, tomó decisiones drásticas para mantener el orden. En un acto de juicio apresurado, Mackenzie ordenó la detención de varios marineros considerados como los líderes de la supuesta conspiración. Entre ellos se encontraba Philip Spencer, el joven e influyente hijo del secretario de Guerra de Estados Unidos. La tensión alcanzó su punto culminante con la ejecución sumaria de 3 supuestos conspiradores en alta mar, sin un juicio formal. Esta acción extrema desató una controversia feroz en los Estados Unidos. La opinión pública se dividió entre quienes veían a Mackenzie como un héroe que había prevenido un desastre y quienes lo consideraban un tirano que había abusado de su poder. Este episodio tuvo repercusiones políticas significativas. El juicio militar que siguió a la llegada del Somers a puerto absolvió a Mackenzie, pero el caso dejó una marca indeleble en la conciencia naval del país. La controversia subrayó la necesidad de una mejor formación para los oficiales de la Marina. Y así, la fundación de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1845 fue en parte una respuesta a este trágico evento. El motín del Somers no solo reveló las tensiones inherentes en los confines de un barco, sino que también catalizó una evolución crucial en la educación y disciplina naval, marcando un antes y un después en la historia militar estadounidense. De todos los motines que hemos explorado hoy, hay uno que realmente me deja sin palabras: el motín de la tripulación del Potemkin. Imagina el coraje de esos marineros al enfrentarse a sus superiores en 1905.
desafiando un imperio entero desde las entrañas de un barco. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Es increíble cómo un acto de valentía puede sacudir los cimientos de una nación. Y ahora, me encantaría saber de ustedes, ¿cuál de estos motines les sorprendió más y por qué? ¿Se imaginan estar en medio de esos acontecimientos históricos? Déjenme sus comentarios abajo. Si disfrutaron de esta aventura a través del tiempo, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir con otros amantes de la historia militar. Y si quieren seguir explorando, les recomiendo nuestro video sobre las batallas navales más épicas de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.